Buenos días. Buenos días. Buenos días. Buenos días, Buenos días. Buenos días. maestra. Buenos días. Buenos días, maestra. Buenos días, buenos días. A ver, antes de empezar la clase, quiero hablar sobre varias cositas, siendo yo su tutora, su segunda madre, etc. El primer punto que quiero tocar es la cuestión de sus links de acceso, tanto al Classroom como a las videoconferencias. Esos links son solo para ustedes. No los pueden compartir con nadie. Por ahí pues me reportaron que hubo un caso de que alguien compartió sus links. No lo pueden compartir con nadie que no pertenezca a la escuela, y los de ustedes tampoco se los pueden compartir a gente de otros grupos. Cada grupo tiene sus links propios, entonces no podemos estarlo compartiendo. Para eso se publican en el Classroom y no lo pueden estar compartiendo, ¿sale? Eso es lo primero. Lo segundo que quiero tocar es, bueno, más que nada saber. Ya recibí el reporte de que hay una actividad de etimologías que no realizaron la mayoría en la plataforma. Exactamente cuántos de ustedes no lo hicieron, no lo sé, porque el reporte fue general, tomando en cuenta a todos los grupos de primer año que ese maestro le da clase. Entonces, me gustaría saber cuál fue el motivo por el que no realizaron la tarea. O sea, si todavía tienen problemas de acceso a la plataforma y no lo han reportado, entonces, ¿por qué no lo han hecho? A uno ya le resolví su situación, entonces, para los demás que no hayan hecho esa actividad, ¿qué está pasando? Yo necesito saber para que se pueda resolver esa situación, porque pues al fin y al cabo es una tarea. Se las marquen en donde se las marquen, Classroom o plataforma, lo tienen que hacer. Y si no lo hacen, les afecta en su calificación. Entonces sí me gustaría que en un tiempo que tengamos de la clase, puede ser en el transcurso de la semana, o me lo pueden enviar a mi correo, ustedes deciden cómo, pero que me digan el motivo por el que no realizaron esa actividad. Si es por problemas de acceso a la plataforma, si es porque tuvieron problemas con su internet o lo que haya pasado. Necesito saberlo para que yo pueda hablar con el maestro y no solucionarles el asunto, pero pues sí que él esté enterado de qué fue lo que pasó, al menos. Y que él les dé la solución que él considere pertinente. El otro asunto tiene que ver con las tareas. Hasta ahorita, pues, no he revisado sus tareas y me disculpo porque, pues, sí ha habido mucho trabajo. Pero espero que cuando las revise no me pase una situación que ya pasé, que es encontrar trabajos iguales. Ya en otro grupo, no voy a decir cuál, me topé con esta situación y de una vez les digo y les advierto. Esa situación yo no la tolero. Yo puedo tolerar que lo hagan mal, puedo tolerar que lo entreguen tarde, incluso podría tolerar que no lo entreguen, pero que cometan plagio, eso no. Para mí el plagio es una falta de respeto hacia mí y hacia sus compañeros. Hacia mí porque se ponen, no es que precisamente piensen eso, pero eso es lo que se da a entender.
que la maestra no va a revisar el trabajo, la maestra no se va a dar cuenta, tiene tantos trabajos que calificar que ni siquiera va a ver los archivos. Eso es lo que se puede traducir de que cometan el plagio. Una falta de respeto hacia sus compañeros, porque pues, todos, de la manera que pueden, hacen su tarea como pueden, como la entienden. A unos se les hará más fácil que a otros, pero al fin y al cabo el esfuerzo está. Y no es justo que alguien que no quiera hacer el esfuerzo se aproveche de otro compañero o de otros compañeros. Que no puede hacer su tarea por sí solo, pero pues tiene la inteligencia suficiente como para tratar de hacer pasar su tarea como que la hizo. Y no me voy a poner a averiguar cuando eso ocurra, si es que eso ocurre. No me voy a poner a averiguar quién lo copió o quién tuvo la culpa y quién no. Porque el hecho de que me digan, no, es que sí, yo lo admito. O sea, va a hablar bien de ustedes, pero no les va a disminuir el castigo. Todo se va por igual. Esos trabajos que yo encuentre iguales, sea quien sea el culpable, los 2 trabajos o los 3 o los que sean, se anulan por completo. Tal vez haya alguna recuperación, pero al menos mientras yo lo detecte, queden 0 los trabajos que yo encuentre iguales, no importa cuántos sean. ¿Quedó claro? Sí, maestra. Muy bien, ahora sí ya podemos comenzar con el tema. Necesito que presten muchísima atención porque a partir de aquí las cosas ya se ponen feas. El concepto, cuando lo vimos, pues fue la parte sencilla. Aquí es donde se empieza a complicar. Y más con ustedes que solo vieron la primera parte del tema y lo otro, quiero creer que lo estudiaron solos. Entonces, vamos a ver el siguiente nivel en el pensamiento lógico que nos corresponde. Tomen apuntes de lo más importante. Si es necesario que tengan a mano los de concepto también, ténganlos a mano para que veamos este tema. Recuerden que todos deben tener su cámara encendida. Y vamos a ver el juicio. El juicio es lo que le sigue al concepto. Una vez que ya aprendimos los conceptos, aprendemos a unir esos conceptos para formar lo que nosotros conocemos como enunciados, oraciones más elaboradas. Y esos enunciados son lo que representa a lo que en nuestra cabeza se forma, que son los juicios. Entonces, las características del juicio es, para empezar, que es nuestra segunda forma de pensamiento, es lo que le sigue a los conceptos.
consiste en una conexión o enlace enunciativo de conceptos. O sea que cuando hacemos un juicio estamos uniendo mínimo dos conceptos en uno solo. No en un solo concepto, en un solo juicio. Los estamos conectando. Todo juicio es susceptible de ser verdadero o falso. En este caso ya podemos empezar a decir que lo que está en el juicio o lo que se dice en el juicio es verdadero o es falso, dependiendo de lo que se diga ahí. Y la forma de expresión de los juicios es el enunciado o proposición, es lo que les dije. O sea, el enunciado no es el juicio. El juicio es lo que nosotros armamos acá. Cuando lo escribimos en un enunciado, es la manera que tiene de expresarse. Así como el concepto tiene el término como forma de expresión, el juicio tiene el enunciado o proposición. Las proposiciones lo vamos a ver más adelante, pero son juicios al fin y al cabo. ¿Ok? La estructura. ¿Cuál es la estructura de un juicio? Es bastante simple y eso lo han visto desde la primaria. Nada más tiene una parte que no es precisamente como lo vieron en la primaria, pero se le parece. El primer elemento que encontramos es el concepto sujeto o sujeto del juicio. Sabemos que todos los enunciados tienen un sujeto y puede ser cualquier cosa, el cual es el concepto al que el juicio se refiere. La lógica tradicional designa simbólicamente al sujeto con la letra S. Empecemos a familiarizarnos con los símbolos para lo que nos referimos aquí. Sujeto se simboliza con la letra S. El segundo elemento es lo que se dice o enuncia en el juicio y recibe el nombre de concepto predicado o simplemente predicado. Sabemos también que todas las oraciones tienen un predicado. O sea que tenemos sujeto y predicado. Así de simple. Este segundo elemento se designa con la letra P. P de predicado. O sea que si yo tengo un enunciado y lo quiero simbolizar, el sujeto es con la letra S y el predicado con la letra P. El tercer elemento del juicio es la cópula. Ahí sí, tiene nombre raro, pero pues así se llama. Tiene la función de atribuir el predicado al sujeto, ya sea afirmativa o negativamente. O sea, esa cópula es la que establece la conexión entre el concepto del sujeto y el concepto del predicado. Y esa cópula se designa con el verbo ser en cualquiera de sus conjugaciones según sea el caso. O sea, que aquí decimos sujeto es predicado. S es P. Y eso es nuestro juicio. Esa es la estructura. Aquí les voy a mostrar un ejemplo para que les quede más claro. El ejemplo dice, Carlos Fuentes es un escritor. ¿Cuál es el sujeto? Carlos. Carlos Fuentes, porque es su nombre y su apellido. Pero ese es el sujeto, Carlos Fuentes. Escritor es el predicado. Pues teniendo en cuenta que una parte ya dijimos que es sujeto, pues el otro es el predicado. Ese es que está ahí es la cópula, el verbo ser. Y van a ver que en algunos juicios
no es precisamente el verbo ser conjugado, pero para que sea un juicio en términos de esta materia, tiene que llevar el verbo es. Bueno, verbo ser. Entonces aquí tenemos un juicio completo, con sujeto, predicado, con cópula, y vemos que puede ser verdadero o falso. En este caso, ¿es verdadero o es falso lo que está diciendo? Solo nos está afirmando que es un escritor. Pero al hacer esa afirmación, ¿es verdadera o es falsa? Pues te tomaría en cuenta que sí. Pues sí, es verdadera porque Carlos Fuentes sí es un escritor. Y si no saben quién es Carlos Fuentes, investíguenlo. Les hará bien. En sí, ya tenemos el ejemplo, la estructura de los juicios. Ahora vamos a ver su clasificación. Tienen cuatro aspectos para ser clasificados y en una de esas hay una combinación, pero ahorita vamos a ver cuáles son esos aspectos para clasificar a los juicios. El primero es la cualidad, o sea, si es afirmativo o si es negativo. En este caso hay tres: afirmativos, negativos e infinitos. En los afirmativos es cuando señalan la compatibilidad o adecuación entre el sujeto y el predicado, o sea, cuando decimos que es. El pizarrón es verde, ahí tenemos un juicio afirmativo. La física es una ciencia, también es afirmativo. Y el que les mostré de Carlos Fuentes también es afirmativo. ¿Sí queda claro el afirmativo? No está tan complicado. El negativo es cuando se establece la incompatibilidad o falta de correspondencia entre el sujeto y el predicado, o sea, todo lo contrario al afirmativo. Ejemplo, el perro no es animal acuático, los hongos no tienen clorofila. Aquí necesariamente, para que sea negativo, debe llevar el no. El verbo ser debe estar acompañado de un no. Afirmativo es, negativo no es. Infinitos, esos son un poquito más complicados porque se confunden o se pueden confundir con un negativo normal. Aquí señalan lo que el sujeto no es. Ejemplo, la película es no apta para menores. Este cheque no es negociable. En este tipo de juicios, la negación solo afecta al predicado. Normalmente se usan estos juicios para hacer alguna restricción. Aquí, la negación, por ejemplo, en el de la película, la negación a la película en sí no le afecta, porque la película se va a proyectar. ¿A quién sí le afecta? ¿Quiénes no pueden verla? Menores. Los menores de edad. Cualquiera que sea mayor de edad la va a poder ver. Y la película en sí, pues no tiene restricción. Se va a proyectar y ya. Y lo mismo pasa con el cheque. El cheque se va a cobrar. Pero el hecho de que se pueda negociar, eso es lo que no se admite. El cheque te va a decir la cantidad que vas a cobrar y vas a ir y se va a cobrar. Pero aquí nos está diciendo que no se puede negociar. Tan. Entonces, son un poquito más complicados de entender, pero pues casi no se usan realmente en esta materia. Siguiente
concepto, la cantidad. Muy parecido a los conceptos, tenemos los juicios universales, los particulares y los individuales o singulares. En los universales, cuando el predicado se extiende a toda una clase entera de objetos. Ejemplo, todos los humanos son mortales. Para que sepamos que es un juicio universal, debe llevar esa palabra que indica que aplica para todos. O sea, aquí sí es necesario poner todos. Cuando vimos concepto y vimos conceptos universales, les dije que no era necesario, aquí sí es. Particulares, cuando el predicado se refiere a una parte de una clase de objetos. Ejemplo, algunos hombres son filósofos. Aquí, para que sea particular, igual que en el concepto, debe llevar la palabra algunos. Individuales o singulares, cuando se aplican a un solo individuo de una clase de objetos. Ejemplo, Kant es filósofo. Y el ejemplo que les puse de Carlos Fuentes también es de tipo singular. Es un juicio singular afirmativo. Según la relación, tenemos 3 tipos también. Y tenemos los categóricos, los disyuntivos y los hipotéticos. En los categóricos dice que es cuando nos proporcionan una afirmación en términos absolutos sin depender de ninguna condición o alternativa. O sea, en este tipo de juicios lo que se dice es afirmativo mayormente y es verdadero. Nadie puede dudar de lo que dice ese juicio. Ejemplo, Galileo es inocente. Si conocemos la historia de Galileo Galilei, sabemos nosotros que pues lo acusaron de algo de lo que no era culpable, por eso dice que es inocente. Mañana es domingo. Si fuera sábado, pues sí aplicaría que es cierto que mañana es domingo. Pero dado que hoy es lunes, entonces sería como decir mañana es martes. Y la Tierra se mueve. Nadie puede dudar de que la Tierra se mueve. Pueden dudar de la forma que tiene. Pueden dudar de dónde está ubicado según el sistema solar. Pueden dudar incluso de la manera en la que se mueve, pero nadie puede dudar de que la Tierra se mueve. Y por eso es un juicio categórico. El disyuntivo. Aquí este tipo de juicios es el que nos da opciones. Y se caracteriza por tener la letra O incluida en alguna parte. Desde que nosotros veamos un juicio en donde está la letra O y hay opciones entre las que tengo que elegir, es un juicio disyuntivo. Por ejemplo, hoy es jueves, viernes o sábado. Y otra característica que tienen los disyuntivos es que dependiendo de la disyunción se excluyen las opciones, porque una vez que eliges una se descartan las demás. Claro que pueden haber situaciones en las que no precisamente se excluyen y así como puede ser una de esas opciones, pueden ser las dos o puede ser ninguna. Que es el caso de este ejemplo. José, que camina por el pasillo, ¿es el director de la escuela o es un profesor? Puede ser una de ellas, pueden ser ambas o puede ser ninguna. Pero está el hecho de que tiene la letra O y le da opciones. Y los hipotéticos son el tipo de juicios que establecen una condición.
O sea que de lo que se dice ahí, para que algo de lo que dice ocurra, tiene que ocurrir lo otro. Y esos son muy comunes cuando van a pedir permiso para algo y les establecen la condición de que tienes que hacer algo. O sea, si haces esto, entonces puedes hacer lo que me pediste. Y aquí está el ejemplo. Si la fatiga es una intoxicación, eliminando ciertas toxinas debe desaparecer. O sea que si yo me siento cansado porque estoy intoxicada de algo, entonces tengo que eliminar lo que me hace daño para que yo deje de sentirme cansada. Pero tiene que ocurrir uno para que se dé lo otro. Por eso dice que es una condición y es hipotético. También suponemos que si algo llegara a ocurrir, entonces va a pasar lo otro. Están un poquito más complicados estos, pero pues hay que saber cuáles son. Según la modalidad, también tenemos 3 tipos: problemáticos, asertóricos y apodícticos. Aquí ya nos estamos elevando a nombres más raros. Solo hay que poder identificar uno y otro. Los problemáticos dice que es cuando la relación que se da entre el sujeto y el predicado se expresa como meramente posible. Desde que el juicio tenga la palabra puede, que acompaña al verbo ser, entonces ya es un juicio problemático. El ejemplo que tengo acá: Mario puede llegar tarde. Puede. No sabemos si sí o si no. Puede. Y por eso es problemático. Como no sabemos si sí va a pasar o no va a pasar, entonces crea un problema en nuestro ser. Es un conflicto. Pero por eso se llama problemático. Y lleva el puede con el ser. Asertóricos: cuando la relación entre el sujeto y el predicado implica una realidad y ya no una posibilidad. O sea, aquí es cuando se da una confirmación que coincide con la realidad. Aquí digo, Mario es puntual. Entonces, si Mario es puntual, se elimina el problema anterior de que pudiera llegar tarde. Como es puntual, entonces no va a llegar tarde. Y eso es una realidad. Y por eso, este juicio es asertórico. Apodíctico: cuando la relación entre el sujeto y el predicado expresa una necesidad. O sea, que lo que ahí se dice tiene que ser así. No hay opción de que sea otra cosa. Y cuando digas comprobarlo, con lo que sea que lo vayas a comprobar, te da lo que dice. Resulta exactamente lo que dice allá. Y el ejemplo: 5 más 3 es igual a 8. Todas las operaciones matemáticas y todo lo que establece en las matemáticas son juicios apodícticos. Algunos de física, también algunos de química, a lo mejor por ahí habrá, pero son apodícticos porque necesariamente así son. Si tú sumas 5 semillas y le agregas 3, necesariamente vas a tener 8. Y lo mismo si sumas manzanas, si sumas plantas, si sumas corcholatas, no importa dónde lo hagas, el resultado va a ser el mismo. A eso se refiere. Tenemos también los juicios analíticos y los juicios sintéticos. Estos juicios fueron clasificados por Kant. En pensamiento filosófico se ve a ese señor, pero hizo varias aportaciones a la lógica, entre ellas esta. Los juicios analíticos son aquellos cuyo predicado se encuentra contenido en el concepto sujeto, o sea, lo que se dice
en el predicado es obvio en el sujeto. No se aprende nada nuevo, no se dice nada nuevo, pero digamos que, como el nombre lo dice, analiza con más profundidad al sujeto, haciendo una repetición de lo que consiste. El ejemplo que les puse acá, el triángulo es una figura de 3 lados. Eso ya lo sabemos, no estamos diciendo nada nuevo. Pero, pues ese tipo de juicio así es. Por el hecho de repetir lo que ya forma parte del sujeto, a este tipo de juicios se les ha caracterizado como juicios tautológicos. O sea que, como estamos repitiendo en el predicado lo que dice el sujeto, pues es completamente verdadero. O sea, no estamos diciendo mentiras ahí porque estamos repitiendo lo que dice el sujeto. Los sintéticos son aquellos cuyo predicado no forma parte del sujeto o no se encuentra contenido necesariamente en el concepto sujeto. O sea que aquí lo que se dice en el predicado no es obvio en el sujeto. O tampoco es algo que tenga que ser así siempre. Para que nosotros sepamos si es verdadero o es falso este tipo de juicios, tiene que someterse a comprobación. Y así como puede ser, puede no ser. El ejemplo que tengo acá es: el cielo está nublado. Decir nublado no es obvio en cielo, porque cualquier cosa se puede nublar. Se te puede nublar la vista, o se puede nublar la tele cuando hay estática. Entonces, decir nublado no es obvio que estoy hablando del cielo. Y el cielo no siempre está nublado. Entonces, para que sepamos si está nublado o no, tenemos que salir y acechar. ¡Ah, está bonito el cielo! No está nublado. Y no siempre va a estarlo. A eso se refiere. Estos son los que más me interesa que conozcan. Tienen que soñar con ellos, comer con ellos, bañarse con ellos y hacer cualquier cosa con ellos, porque son con los que vamos a trabajar más. Los combinados por cantidad y cualidad. Parece broma, Jared, pero sí, es una realidad, porque luego ni siquiera saben el nombre, tampoco saben cuál es cuál. O sea, si yo les pongo el juicio en alguna tarea, tampoco saben cuál es. Y cuando vengan los diagramas de Venn, ahí va a estar peor, porque aparte de que tienen que saber cuál es, tienen que saber cómo se grafica. Entonces, por eso les digo, eso sí se lo tienen que aprender sí o sí. Entonces, según la cantidad y la cualidad, tenemos 4 combinaciones, tenemos 4 tipos, que son los universales afirmativos, los universales negativos, los particulares afirmativos y los particulares negativos. El universal afirmativo, el ejemplo que tengo acá es: todos los franceses son europeos. Para que sepamos que es universal y que es afirmativo, tiene que llevar el todos al principio. Y ojo, cuando yo pregunto cuáles son los conceptos que forman parte del juicio, el todos no está incluido. ¿Por qué? Porque ese todos es lo que me está diciendo qué tipo de juicio es. Fuera de ese contexto, pues sí, es un concepto, pero aquí no se está tomando como tal. El todos es para decirme qué tipo de juicio es, y en este caso es universal afirmativo. Universal negativo: ningún metal es metaloide. Y grábense en la mente, es ninguno. No voy a aceptar que
que me pongan como universal negativo el clásico no todos, porque creen que para que sea negativo tienen que agregarle no al todos. No. O es todos para afirmativo o es ninguno para negativo. Grábenselo bien. Ningún metal es metaloide. Particular afirmativo. Algunos hombres son artistas. Aquí, para que sepamos que es particular, debe llevar el algunos. Para que sepamos que es afirmativo, no es necesario hacer más que poner el algunos y que diga son o es. Dependiendo de si es singular o plural. En el negativo, en el particular negativo, sí es necesario que pongan lo que lo identifica como negativo. En este caso es el no. Algunos hongos no son venenosos. Tiene que llevar el algunos y tiene que llevar el no para que sea particular negativo. Y como les dije, esto tiene que quedar bien grabado en su cabecita. Pasemos a lo siguiente. El cuadro de oposición. Este cuadro, la mayoría no lo sabe usar, pero esto es cuestión de práctica. Lo primero que tenemos que saber para poder usar el cuadro de oposición es cómo se simboliza cada tipo de juicio. El universal afirmativo se simboliza con la letra A. ¿Y todo es mayúscula? A. Universal negativo con la letra E. Particular afirmativo con la letra I. Y particular negativo con la letra O. Lo siguiente que tengo que saber es dónde se ubica dentro del cuadro de oposición cada tipo de juicio. El universal afirmativo, o sea, la letra A, se ubica en la esquina superior izquierda. Ustedes lo están viendo de frente. Agarran su manita izquierda, arriba, ahí va el universal afirmativo. El universal negativo va en la esquina superior derecha. O sea, lo mismo pero del otro lado. El particular afirmativo se ubica abajo de la A, o sea, en la esquina inferior izquierda. Y el particular negativo se ubica debajo de la E, en la esquina inferior derecha. Una vez que yo ya ubico mis juicios en el cuadro de oposición, entonces lo que me falta por saber es qué pasa con cada línea que se encuentra en el cuadro. Aquí nos está diciendo entre las universales que son contrarias, o sea que si yo tengo un juicio afirmativo universal y quiero saber cuál es su contrario, me voy así al otro lado y me topo con que su contrario también es universal, pero es el negativo. Si yo quiero saber cuál es el contradictorio, el subcontrario, me voy con los de abajo. Aquí tenemos que son particulares ambos, pero uno es afirmativo y el otro negativo. Entonces, si a mí me dan un particular afirmativo y yo quiero saber cuál es su particular negativo, simplemente sigo la línea para que me lleve. Si yo quiero saber el subcontrario, pasa lo mismo, independientemente de cuál es D. Así sé cuál es su subcontrario. Si yo quiero saber el subalterno, ese va de arriba a abajo, ya sean afirmativos o negativos, pero van de arriba a abajo o de abajo hacia arriba. Si a mí me llegan a dar
universal negativo y yo quiero saber su subalterno, me voy para abajo y encuentro cuál es el subalterno. Y lo mismo pasa si me dieran un particular afirmativo, por ejemplo, yo quiero saber cuál es su subalterno, me voy hacia arriba y lo encuentro. Y con los que están cruzados, esos son contradictorios. Para que yo sepa cuál es el contradictorio de un universal, simplemente sigo la línea y veo cuál es. En el caso del universal negativo, me voy hacia acá y es particular afirmativo. Y lo mismo pasa con el universal afirmativo, que me voy para acá y encuentro que es particular negativo. Igual si pasa al revés. Voy de un lado para otro, de arriba a abajo. Es muy fácil de usar, nada más hay que practicarlo. Mientras más lo practiquen, menos necesidad van a tener de estar viendo el cuadro para saber cuál es cuál. Para que les quede más claro, los juicios, aquí ya se los puse con letras. Empezando por los juicios contrarios, se forman con un universal afirmativo y un universal negativo, o sea, son los que están arriba. De acuerdo con su cantidad, coinciden porque ambos son universales, pero en su cualidad son diferentes. Uno afirma, el otro niega. Sus posibilidades de verdad. Los juicios contrarios no pueden ser ambos verdaderos. Si estamos hablando de que sean verdaderos, necesariamente uno lo es y el otro no. Desde que consideremos que el afirmativo, por ejemplo, es verdadero, el negativo no lo es. Pero así como no pueden ser verdaderos al mismo tiempo, sí pueden ser falsos al mismo tiempo. ¿Ok? Está un poco confuso, pero tienen que estudiar, por eso les dije, tienen que estudiar. Para los subcontrarios, los de abajo, en el cuadro de oposición, se forman con un particular afirmativo y un particular negativo. Coinciden en cantidad porque son particulares, pero no en cualidad porque uno afirma y el otro niega. Lo mismo que con los universales, solo que aquí son particulares nada más. Posibilidad de verdad. Los subcontrarios no pueden ser falsos al mismo tiempo. Pasa al revés que los anteriores. Aquí, necesariamente, para que sean falsos, uno lo es y el otro no. Pero podrían ser verdaderos ambos. En el anterior, no pueden ser verdaderos al mismo tiempo, pero sí pueden ser falsos al mismo tiempo. Aquí, no pueden ser falsos al mismo tiempo, pero sí pueden ser verdaderos al mismo tiempo. Y vamos a dejarlo hasta acá, porque si no, su cerebro va a explotar. Entonces quiero darles un descanso y esto lo vamos a continuar mañana. No mañana, el jueves. ¿Hay alguna duda? No, maestra. ¿Seguros? Por cierto, entre los avisos parroquiales, el miércoles es 16 de septiembre, es día inhábil, tanto para ustedes como para nosotros. Entonces, no vamos a tener clase. Existe la posibilidad de que algún maestro les deje tarea en el classroom, puede ser, pero clases en vivo, no. Entonces, consideren su día inhábil el miércoles 16. ¿Sale? Muy bien, entonces si no hay dudas, nos vemos hasta el jueves. Cuídense mucho y desconectémonos todos, por favor. Hasta luego, maestra. Adiós. Nos Que vemos. tenga un buen día, buena
Gracias igualmente. Adiós.